Casa del Señor, y en estos momentos vamos a continuar ahora con el mensaje de la palabra de Dios, para lo cual les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 8 de Romanos. Hoy continuamos con los versículos 5 al 13, que posiblemente no los veamos todos, pero vamos a dar comienzo a este maravilloso pasaje. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, estamos suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la palabra, la enseñanza, Señor, que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones sensibles, Señor, y puedan, Señor, reconocer que solamente hay un Dios verdadero, Señor. Padre, te doy gracias por ello, y a usted, Señor, le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermanos. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos a nuestro hermano Luis? Amén. Bueno, pues vamos a leer los versículos del 5 al 13 que dicen: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Pueden ocupar su lugar en este pasaje que podemos nombrar como la vida en el Espíritu. Cuando este pasaje es leído por un creyente con una mente abierta y un corazón obediente, es increíblemente enriquecedor. Es uno de los capítulos, no solamente este pasaje, sino todo el capítulo 8, es uno de los capítulos supremos de las Escrituras en el sentido de cambiar la vida de una persona. Cuando avanzamos a lo largo de este capítulo y en ese recorrido, es un recorrido ascendente que toma cada vez un más sublime entendimiento y culmina con una magnífica alabanza de esa certidumbre, como son los versículos 38 y 39 que dicen: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Así que cuando leemos ese capítulo y terminamos con esa afirmación de certidumbre, pues es algo realmente tremendo. En este pasaje, o más bien en este capítulo,
el Espíritu Santo se menciona como 18 veces, más bien se menciona 18 veces. Una vez solamente en los primeros 7 capítulos, pero en este solo capítulo 8 se menciona 18 veces, ¿sí? El Espíritu es para el creyente lo que Dios, el Creador, es para el mundo físico. Sin Dios, el mundo físico no existiría. Ha sido creado y es sustentado continuamente por el poder de un Dios omnipotente. De igual manera, el cristiano necesita del Espíritu Santo, quien por supuesto también participó en la creación del mundo. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual en los que depositan su confianza en Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien al final llevará a su plena consumación la salvación de todo creyente y quien le concederá gloria eterna en la presencia de Dios. Pero lamentablemente, la mayoría de los cristianos de hoy no saben mucho acerca del Espíritu de Dios. La mayoría de los cristianos de hoy saben algo acerca de Dios. Probablemente podrían dar una lista de los atributos de Dios, y la mayoría de ellos saben acerca de Jesucristo y podrían hablar algo de su carácter y obra, pero la mayoría entienden muy poco acerca del Espíritu Santo. Si simplemente observamos el tipo de mundo evangélico que hay por ahí y le damos un vistazo al evangelicalismo contemporáneo o del día de hoy, nos podemos dar una idea de la visión que existe del Espíritu Santo. Y probablemente tendríamos una visión relativamente falsa acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Al revisar lo que ocurre hoy en el mundo contemporáneo, concluiríamos, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo es hacer que la gente sea feliz, que se embriague o que se tire al suelo de la risa, o que la obra del Espíritu Santo es dejar a la gente inconsciente, haciéndola caer de espaldas, o que la obra del Espíritu Santo es al menos hacer que la gente pierda control emocional, hacer que hablen algún tipo de lenguas o que sanen, o que la obra del Espíritu Santo es escribir música de alabanza producida por conglomerados de propiedad secular cuya misión es solamente hacer dinero. Y a eso es a lo que hoy el cristianismo le llama al movimiento del Espíritu Santo. Muchos creyentes piensan que esa es la obra del Espíritu Santo. Y muchos creyentes andan por ahí como consumidores buscando la próxima experiencia del Espíritu Santo. Si se han dado cuenta, todo falso profeta, todo falso maestro, todo charlatán y todo impostor que se identifica con el evangelicalismo, hoy afirman tener el poder del Espíritu. ¿No es así? Parece que la gente no tiene ningún reparo en cómo hablan acerca del Espíritu Santo. Todo lo que se dice acerca del Espíritu Santo que no es verdad es lo mismo que blasfemar contra Dios o Cristo. ¿No es así? Así que creo que debemos entender más acerca del Espíritu Santo y la vida en el Espíritu.
Debemos aclarar primeramente que el Espíritu Santo no es una mera influencia o un poder impersonal que emana de Dios. Él es una persona, el tercer miembro de la Trinidad, igual a Dios el Padre y Dios el Hijo en todo sentido. La doctrina de la esencia única de Dios que existe en tres personas es una de las verdades más irrefutables de las Escrituras. No obstante, el Espíritu Santo no es respetado como persona divina en la misma medida en que lo son el Padre y el Hijo. Observando algunas características del Espíritu Santo, entre las muchas de su personalidad es que el Espíritu Santo posee y manifiesta muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, Él funciona con mente, con emociones y voluntad. Él ama a los santos, se comunica con ellos, les enseña, los guía, los consuela y aún los disciplina. Él puede ser, fíjense, es persona porque Él puede ser contristado, puede ser apagado, puede ser probado, puede ser resistido, puede ser blasfemado y se le puede mentir. La Biblia también nos habla acerca de su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia y su gloria y santidad divinas. El Espíritu Santo es llamado Dios, Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, el Consolador y abogado de los creyentes. También las Escrituras nos revelan que el Espíritu Santo estaba en plena actividad junto con el Padre y el Hijo en la creación y que ha estado activo con todos los creyentes para capacitarlos e investirlos de poder incluso antes del Pentecostés. Él ha estado siempre convenciendo a los hombres de pecado, dando salvación a quienes creyeron en verdad y enseñándoles a adorar, obedecer y servir al Dios correctamente. El Espíritu Santo ha sido el agente divino que de una manera única venía sobre los siervos de Dios y quien inspiró a hombres escogidos por Dios en su soberanía para poder escribir la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos siempre han servido a Dios con un poder y una fuerza que no son humanos, sino que es por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo también participó en la concepción de Jesús como un ser humano, en el bautismo, en su unción, en la tentación, en enseñanza, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo ha morado en todos los creyentes en toda su plenitud, alumbrando su entendimiento y aplicando la palabra de Dios en sus vidas, así como llenándolas de poder para la santificación de una manera más grande que nunca jamás. Él llena al creyente, lo sella, tiene comunión y compañerismo con ellos, intercede por ellos, los consuela, los exhorta, los amonesta, los santifica y los capacita para resistir el pecado y servir a Dios. Así que todo eso que he mencionado es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y muchos solamente se identifican con el Espíritu Santo de la manera que mencioné anteriormente.
¿sí? Así que es importante tener un buen concepto y el concepto verdadero acerca del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios. Amén. No es una fuerza que emana de Dios, ¿sí? Como algunos movimientos afirman. No es alguien impersonal, es una persona, ¿sí? Una persona en el sentido de que Dios es tres personas en uno, ¿verdad? No es que sean tres dioses, es un solo Dios. Amén. Y también necesitamos entender lo que es la Trinidad, es esencial. Amén. Para tener un concepto correcto acerca de Dios. Si no creemos lo que la Escritura dice acerca de Dios, estamos inventando nuestro propio Dios, ¿sí? Y estamos adorando un Dios falso, porque es un Dios de nuestra propia invención. Y para adorar a Dios necesitamos adorar al Dios tal y como Él se describe en las Escrituras. El adorar cualquier otro Dios de nuestra opinión es idolatría, ¿sí? Así que tenemos que estar seguros de a qué Dios estamos adorando. ¿A un Dios de nuestra propia invención? ¿O al Dios que se ha dado a conocer a nosotros por medio de la Escritura? ¿Sí? Es importantísimo, porque si no creemos en el Dios verdadero, no podemos ser salvos. Y no podemos ser cristianos si no creemos en el Dios verdadero. Amén. Aunque mencionemos a Jesús, aunque mencionemos al Padre o el Espíritu Santo, pero si no creemos en Él tal y como Él se describe en las Escrituras, estaremos adorando a un Dios falso. Amén. Y ese Dios falso no tiene el poder para salvarnos. Solamente el Dios verdadero tiene poder para salvarnos del pecado y de la muerte. Amén. Así que en los versículos que ya vimos anteriormente, el apóstol Pablo en los versículos 2 y 3 ha discutido la manera o hablado la manera como el Espíritu nos ha librado del pecado y de la muerte. Y en el versículo 4, la forma como nos capacita para cumplir la ley de Dios. En estos versículos del 5 al 13, Pablo nos revela que el Espíritu también cambia nuestra naturaleza y nos concede fortaleza para tener victoria sobre la carne que aún no ha sido redimida. Así que el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, ¿sí? Y los versículos del 5 al 11, vamos a leerlos otra vez para tenerlos en mente y irlos examinando versículo por versículo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como en los versículos 2 y 3, la conjunción ¿por qué? Aquí en el versículo 5 tiene un significado de casualidad, lo cual quiere decir que el creyente no se comporta de acuerdo a los dictados de la carne, porque su corazón y mente nuevos ya no están centrados en las cosas de la carne, ni están
regidos por el pecado. Ante los ojos de Dios únicamente existen dos clases de personas en el mundo: los que le pertenecen y los que no le pertenecen. ¿Sí? Solamente dos clases de personas hay en el mundo: los que le pertenecen a Dios y los que no le pertenecen a Dios. Dicho de otra manera, solamente existen, como dice Pablo aquí, los que son de la carne y los que son del Espíritu. ¿Sí? Y en lo que respecta a la vida espiritual, Dios no hace distinción de género, edad, educación, talento, clase, raza, ni cualquier otro tipo de discriminaciones humanas, como nos dice en Gálatas 3:28. Él solamente hace diferencia, ¿sí? Él solamente hace distinción entre las personas y única y exclusivamente con base en la relación que tienen con Él, ¿sí? Y esa diferencia es absoluta. Y claro, también es obvio que existen diversos grados en ambas categorías. Por ejemplo, algunas personas no salvas exhiben una alta conducta moral. Y por otra parte, hay muchos santos, muchos creyentes, que no son tan obedientes a las cosas de Dios como deberían serlo. No obstante, todo ser humano se encuentra por completo en uno o en otro estado espiritual. O bien pertenece a Dios o no le pertenece. ¿Sí? Así como una persona no puede estar parcialmente muerta y parcialmente viva, hablando en el sentido físico, tampoco puede estar en parte muerta y en parte viva espiritualmente. No existe un terreno medio. Una persona es perdonada y está en el reino de Dios, o no es perdonada y está en el reino del mundo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No es que haya una persona que esté en medio, ¿sí? Así que en este contexto, la frase "los que son de" se refiere a la naturaleza espiritual básica de una persona. Del griego se podría traducir literalmente aquellos que son conforme a, lo cual indica que la esencia, la inclinación o disposición indican precisamente la inclinación o disposición fundamental que tiene una persona. Los que son de la carne corresponden a los no salvos, los no perdonados, los no redimidos, los no regenerados. Pero los que son del Espíritu son los hijos de Dios, salvados, perdonados, redimidos y regenerados. Como el apóstol Pablo nos va a indicar más adelante, los no salvos no viven conforme a la carne, sino que están en la carne y el Espíritu Santo no mora en su interior. Los salvados, por otra parte, no solamente pertenecen al Espíritu, sino que están en el Espíritu Santo y son habitados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Aquí en el versículo 5, Pablo está hablando del patrón espiritual determinante en la vida de una persona, mientras que en los versículos 8 y 9 está hablando del ámbito, de la esfera espiritual de la vida de una persona. El verbo que está detrás de la expresión "piensan en" se refiere a la orientación básica, a la manera de pensar, a los patrones básicos del pensamiento de una persona. No se refieren a la mente en sí, sino al patrón de pensamientos que tiene una persona. Incluye también los afectos de una persona,
tanto como su razonamiento. Pablo emplea este mismo verbo en Filipenses, donde amonesta a los creyentes filipenses. Allá en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir o manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que la disposición básica de los no redimidos consiste en que de manera continua están siguiendo, como nos dice Pedro en 2 de Pedro 2:10, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia. Los perdidos son seres humanos, nos dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Las cosas de la carne, lo que menciona aquí Pablo como las cosas de la carne, se refieren a las filosofías y religiones falsas que de forma invariable están apelando a la carne, bien sea abierta o sutilmente por medio de intereses egocéntricos o de esfuerzo individual. Pero los que son del Espíritu, dice Pablo, fijan sus mentes y sus pensamientos ¿en qué? En las cosas que son del Espíritu. O sea, en otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan y se preocupan por las cosas piadosas. Como Pablo dejó bien claro en el capítulo anterior, capítulo 7, aún los hijos de Dios a veces fallan en su obediencia a Él. Pero como el apóstol dijo acerca de sí mismo, a pesar de todo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Así que a pesar de sus fallas espirituales, o de sus muchas fallas espirituales, la orientación básica y los apegos más profundos de los hijos de Dios tienen que ver con las cosas espirituales. ¿Sí? La palabra ocuparse, que nos menciona aquí, corresponde a la forma sustantiva del verbo en el versículo 5, y al igual que el verbo, hace referencia al contenido o los patrones de pensamiento de la mente antes que a la mente misma. Y es importante que Pablo no está diciendo que, fíjense, es importante que el apóstol Pablo no está diciendo que el ocuparse de la carne lleva a la muerte, ¿sí? Sino que el apóstol dice, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. La persona no salva, porque la persona no salva, no es que lo lleve a la muerte, sino que ya está ¿qué? Muerta espiritualmente, ¿sí? El apóstol está hablando de una afirmación espiritual, no una consecuencia espiritual. La consecuencia involucrada en esta relación es lo contrario. Esto es, debido a que los hombres no redimidos ya están muertos espiritualmente, ¿sí? Así que resulta inevitable que sus mentes se ocupen de la carne, ¿sí? Pablo le recordó a los creyentes en Éfeso que antes de la salvación, y es más, todos nosotros, antes de la salvación, estábamos igual, muertos en sus delitos, o muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Estábamos muertos. No es que íbamos camino a la muerte, sino que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1. Y por supuesto existe cierto sentido en el cual el pecado lleva a la muerte, ¿sí? Nos dice Isaías 59:2,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Anteriormente en esta carta a los Romanos, Pablo nos dijo, capítulo 6, 23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, nos dice en el capítulo anterior. Pero el énfasis de Pablo en este pasaje se hace en el estado de muerte en que todo incrédulo ya está existiendo. Incluso mientras su cuerpo y mente puedan estar activos y sigan funcionando, ¿verdad? El cuerpo o el espíritu están muertos espiritualmente. Amén. Porque nos dice aquí, el espíritu natural no percibe las cosas que son del espíritu. Le dijo a los corintios, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. Así que la persona no salva es un cadáver espiritual, ¿sí? Y en consecuencia es completamente incapaz por sí misma de responder a las cosas de Dios, a no ser que el Espíritu Santo intervenga para convencerle de pecado y capacitarle para responder a Dios con fe y de ese modo ser vivificado. La persona no salva es tan insensible a las cosas de Dios como lo sería una persona que está muerta físicamente. ¿Cómo respondería una persona que está físicamente muerta? Pues no puede responder, ¿verdad? Así es como respondería una persona que está espiritualmente muerta. No puede responder a las cosas de Dios, ¿sí? Ahora nos sigue diciendo Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo está haciendo una afirmación. Esta es una afirmación, o sea, no está dando un mandamiento ni eso, sino que está afirmando que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el ocuparse del Espíritu? Quiere decir en las cosas de Dios, ¿verdad? Equivale a tener vida y paz. Lo mismo, eso equivale a ser cristiano. Ocuparse del Espíritu es ser cristiano, ¿sí? O sea, es sinónimo de ser cristiano. Aquella persona que ha nacido de nuevo y ha recibido vida espiritual por la gracia de Dios que obra a través de su fe. El ocuparse del Espíritu también es sinónimo de paz espiritual. Esto es paz con Dios. Recuerden que todo aquel que no es de Dios es enemigo de Dios. O sea, Dios es enemigo de esa persona. Amén. Como vimos anteriormente en este capítulo 5 de Romanos. La persona no salva sin importar cuánto pueda alegar que honra, adora y ama a Dios, es un enemigo de Dios. Y esta es una verdad que Pablo ya nos explicó anteriormente en el capítulo 5. La persona, antes de que nosotros fuésemos salvos, nos dijo también el apóstol Pablo que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Únicamente la persona que tiene vida nueva en Dios, tiene paz con Dios. Amén. Así que cuando observamos esa verdad,
cuando observamos esa verdad, pues resulta obvia la derivación, ¿verdad? De que tener una mente, que es una mente que se caracteriza por ocuparse del Espíritu, lo cual incluye tener vida y paz espirituales. Y no obstante, permanecer muerto a las cosas de Dios. Un cristiano que solamente es cristiano de profesión, que no tiene sensibilidad a las cosas de Dios, no tiene afecto santo sencillamente, y que no tiene afecto santo sencillamente no pertenece a Dios. Un cristiano que solamente es de profesión, meramente tampoco tiene esa batalla en la carne, porque en realidad sigue teniendo una inclinación natural hacia las cosas de la carne. Y me estoy refiriendo a la lucha interna que nos explicó el apóstol anteriormente. ¿Por qué? Porque esa persona solamente anhela las cosas de la carne que simplemente son normales para él, debido a que todavía está en la carne y tiene su mente ocupada por entero en las cosas de la carne. Así que es imposible que un incrédulo se ocupe intensamente por el hecho de no estar viviendo a la altura de las normas religiosas y el código que ha establecido para sí mismo, o que su denominación u otra organización religiosa le haya impuesto. Y es posible que esta persona luche con tenacidad para tratar de alcanzar esas metas humanas, ¿sí? Pero esa lucha también se lleva a cabo simplemente en un plano puramente humano. No se trata de una lucha generada por el amor a Dios, sino es una lucha generada por el amor, por su amor propio y el deseo de ganar mayor favor con Dios o con los hombres sobre la base de sus esfuerzos personales, ¿sí? No es porque realmente quiera agradar a Dios, porque no puede agradar a Dios, ¿sí? Cualquier tipo de lucha que esa persona tenga, ya sean religiosas o morales, es simplemente un problema de la carne con la carne, no del espíritu en contra de la carne, porque el Espíritu Santo no mora en una persona carnal y una persona carnal no puede andar en el espíritu. Ya Pablo nos ilustró eso en Romanos, en el capítulo anterior, Romanos 7, a partir de su propia vida, ¿sí? Un cristiano verdadero batalla con la carne. ¿Por qué? Tiene lucha con la carne, porque la carne no ha sido redimida aún, ¿sí? El hombre interior ha sido redimido, pero la carne exterior aún no ha sido redimida. Así que por eso existe esa lucha dentro del creyente verdadero. Pero del que no es creyente, pues tanto el hombre interior como la carne están en un mismo plano. Así que no existe lucha. Y las únicas luchas que pueden tener es porque quiere lograr esas metas de su religión, ¿sí? Y son puramente en el plano humano. Pero el creyente ya no está en la carne, sino en el espíritu. Hablando de creyentes verdaderos, ¿verdad? Pablo dijo allá en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí? Pero si vivimos por el espíritu, sigue diciendo el apóstol, andemos también por el espíritu. En otras palabras, puesto que la nueva naturaleza de un creyente es divina y el propio Espíritu de Dios mora en él, su deseo de todo corazón es conducirse conforme a él en su vida diaria. También
debemos notar que es importante advertir que cuando el apóstol habla del pecado en la vida del cristiano, Pablo, fíjense, siempre tiene cuidado en identificar el pecado en el cuerpo externo y corruptible, no en la naturaleza interna, la naturaleza nueva e inmortal, ¿sí? La carne de un creyente no ha sido redimida, ¿sí? Aun cuando él cree y confía en Cristo. Si fuera así, todos los cristianos quedaríamos perfeccionados de inmediato al ser salvos, ¿sí? Lo cual podemos observar que no ocurre, ¿sí? Por medio del testimonio de las Escrituras podemos observar que eso es obvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vestigio pecaminoso de la condición humana no redimida no se desvanecerá o no se quitará hasta que el creyente vaya al encuentro definitivo con el Señor. Es por esa razón, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento nos habla en ocasiones de la salvación de un cristiano en un tiempo, ¿qué? Futuro, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? Ahí nos está hablando de una salvación futura, pero es por eso, porque la salvación, en el futuro es cuando nuestro cuerpo va a ser redimido. ¿Amén? Por eso es que la Escritura nos habla de esa salvación en un término futuro. Y haciendo referencia a los que ya están salvados, Pablo dice más adelante en este capítulo, en el 23, versículo 23, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, fíjense, esperando, ¿sí? Está hablando en futuro, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? La redención de nuestro cuerpo todavía no ocurre, pero va a ocurrir en el futuro. Amén. También a los corintios les dijo, ahí en 1 Corintios 15:42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que lo único que nos estorba para poder estar con Dios, ¿qué es? La carne, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? En sí, el creyente ya está listo para estar en el reino. Lo único que nos detiene es este cuerpo, ¿sí? Así que no importa cuán abnegada, moral y sincera pueda ser la vida de una persona no redimida, sus esfuerzos religiosos son egoístas porque no puede servir a Dios en verdad, debido, nos dice Pablo aquí, a los designios de su mente, ¿verdad? Porque están enfocados únicamente en las cosas de la carne. ¿Qué significa designios? Designios se refiere al contenido, a los patrones de pensamiento o a la inclinación y orientación básica de una persona. Eso es lo que significa designios, o sea, a los patrones de pensamiento de una persona, ¿sí? O a la inclinación. Y esta inclinación de la carne es mucho más arraigado y significativo que la desobediencia como tal, que simplemente es la manifestación externa de las compulsiones internas y carnales de una persona no regenerada. Toda persona no redimida, bien sea religiosa o atea, exteriormente moral o pervertida, vive enemistad
con Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque una persona no salva no puede vivir una vida piadosa y justa porque no tiene los recursos de una naturaleza piadosa y justa. Por lo tanto, no puede tener amor genuino hacia Dios o por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su mente pecaminosa y carnal, nos dice Pablo aquí, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por más esforzado que una persona sea religiosamente hablando, no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque aunque quiera, no puede. Amén. Incluso un creyente cuya vida parezca ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer algo en verdad bueno porque no está motivado ni capacitado por Dios para hacerlo y porque sus obras son producidas por la carne, por razones egocéntricas, lo cual nunca puede ser parte de la gloria de Dios. Por lo cual concluimos que si la mente carnal no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios, los que viven según la carne, concluye aquí Pablo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre fue creado precisamente con el propósito de agradar a Dios. Al comienzo de la sección práctica de esta epístola, Pablo nos dice allá en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que de una forma similar, también él amonestó a los corintios a que, ya sea que estén ausentes o presentes, sean que agradables al Señor. En 2 Corintios 5, 9. Y a los tesalonicenses les dijo que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que después de que Pablo describe las características e incapacidades espirituales de aquellos que no han sido redimidos, ahora Pablo se dirige nuevamente a quienes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que no viven según la carne, sino según el Espíritu? Son los creyentes, ¿verdad? Como Jesús le explicó a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, lógico, ¿no? Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, pues ¿es de qué? Del Espíritu es, ¿verdad? La carne pecaminosa solamente puede producir más carne pecaminosa, ¿verdad? Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir vida espiritual. Una prueba de la fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo more en cada creyente. Así que una persona puede estar seguro de su salvación, como dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? La palabra mora, no la fruta, ¿verdad? Sino mora, de morar, de vivir, ¿verdad? Transmite el concepto de encontrarse en el hogar propio. ¿Sí? Está en su hogar propio. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu de Dios mismo,
establece su morada, su residencia, su hogar en la vida de cada persona que confía en Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que significa morar, que ha establecido su residencia en cada creyente. Amén. Y lo opuesto a esa realidad es cierto. Dice, y si alguno, fíjense, no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Amén. La persona que no da evidencia de la presencia, poder y fruto del Espíritu de Dios en su vida no tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y Señor. La persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios y no tiene inclinación para evitar el pecado ni pasión para agradar a Dios, no tiene el Espíritu Santo morado en ella y, por ende, no pertenece a Cristo. Así que, a la luz de esta verdad, Pablo amonesta a quienes afirman ser cristianos. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? ¿Sí entendemos ahí? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Miren, nosotros, el cristiano está vivo, ¿sí? El hombre interior, pero el cuerpo está muerto por causa del pecado. Amén. También necesita ser ¿qué? Resucitado. Pero necesita morir primeramente, por eso es que aún tenemos que morir para que nuestro cuerpo sea ¿qué? Resucitado. Amén. Dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, el espíritu interno vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia impartida por medio de Jesús. ¿Sí? En la cruz Él nos impartió su justicia y en la cruz nosotros le dimos nuestro pecado a Él. Él murió en la cruz, pero por su justicia nosotros ¿qué? Vivimos. Amén. En otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que gracias a la justicia impartida por Dios, mediante la cual cada creyente es justificado. Y en vista de esta justicia divina, todos los intentos humanos para ser justos terminan siendo ¿qué? Basura. Toda aquella persona que quiera justificarse a sí mismo por sus buenas obras, todas esas obras simplemente resultan en ser ¿qué? Basura, trapos de inmundicia. ¿Bien? Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Pablo antes confiaba en sus obras. ¿Se acuerdan? Pero cuando él se dio cuenta de que las obras no servían para nada, por eso dijo esto. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Así que, para resumir lo que hemos visto del versículo 5 al 10, Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿sí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es ese?
el Espíritu Santo, ¿verdad? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, nuevamente, el Espíritu Santo es el que actuó como el agente divino de la resurrección de Cristo. Y así como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal, también el Espíritu que mora en cada creyente le da a ese creyente vida nueva, ahora y para siempre. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Vida. Y en 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino ¿de quién? Del Espíritu, porque la letra mata, está refiriendo a la ley, ¿no? Mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Amén. Así que todo esto que nos está describiendo aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Si no entendemos quién es el Espíritu Santo, pongamos atención a todo este capítulo 8, ¿sí? Porque nos va a dar una cátedra excelente acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y no de lo que la mayoría de los creyentes piensan acerca del Espíritu Santo, o que le atribuyen cosas que no son del Espíritu, ¿sí? Así que si queremos tener un verdadero entendimiento acerca del Espíritu Santo, pongamos atención a este capítulo. Amén. Y ahí nos vamos a detener porque se nos ha acabado el tiempo, pero retomaremos la segunda parte de este pasaje la próxima vez. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor, grande y poderoso, gracias, Señor, te damos porque cada vez y en cada parte de la Escritura nos damos cuenta, Señor, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Aún las cosas que en veces pensamos que nosotros hicimos, solamente han sido por medio de tu poder